Pilaga. Onanay. Pilaga. Onanay. Pilaga. Artesana. Pilaga. Inanay. Soy artesana. Pilaga. Onanay. 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 Les preguntamos a las artesanas y referentes pilagás de La Esperanza, Pozo Molina y El Descanso, 3 pueblos indígenas de Formosa. ¿Qué les gustaría contar sobre su comunidad y sus artesanías? Y eligieron resaltar su historia, los procesos de elaboración, la transmisión de su actividad y las dificultades del quehacer artesanal en la economía comunitaria. De esto se trata este ciclo de podcast que les propone el MAP para acercarnos y conocer a estos hombres y mujeres en sus espacios cotidianos. Escuchar sus voces, sus pausas, sus relatos. El Museo de Arte Popular presenta un ciclo de podcast para conocer 3 comunidades indígenas artesanas. Serán ellas quienes te cuenten en cada episodio sobre sus territorios, reflexiones, sentires y problemáticas del quehacer artesanal. Este espacio implica una particular manera de vincularnos y producir saberes en forma conjunta. Queremos que seas parte. Escuchá y abrí tu corazón. Este es el arte de nuestros pueblos. Entre palabras y artesanías, en las voces de las comunidades indígenas. Los paisajes del Bañado de la Estrella son diferentes según la época del año. Este humedal natural que se forma por el retroceso y los desbordes del río Pilcomayo es un gran ecosistema de lagunas y esteros en el centro de la provincia de Formosa, a más de 1.300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. El espejo de agua penetra entre los árboles y cubre el monte, que se refleja engañando a la vista. En algunos momentos, las canoas no necesitan de empuje para desplazarse. En otros, la espesura decidida de las plantas impide el avance. En esta planicie inundada flotan camalotes y repollitos de agua. A sus orillas crecen la palmera caranday, el sauce criollo, el yuchano palo borracho, el ceibo rosado y el cactus arbóreo. Los algarrobos, los quebrachos blancos y colorados, los vinales y los palos santos que quedaron bajo el agua dan forma a los champales o troncos secos, cubiertos por enredaderas y flores que toman formas llamativas. Entre los animales encontramos la corzuela, el chancho del monte, el tapir, el oso hormiguero grande, el oso melero, el murciélago pescador, el yacaré overo, el tatú, el puma y la boa de las vizcacheras o lampalagua. Entre las aves se destaca el imponente javirú, de más de 1 metro de altura, el búho quitilipi, las chunias, la charata, el pájaro chancho o biguá, el loro hablador, garzas y espátulas que anidan en formaciones flotantes, protegiendo a sus crías de posibles predadores. Es el monte. Son matorrales que tienden a crecer aislados, aunque en ocasiones dan lugar a formaciones densas. El Bañado de la Estrella es un humedal muy amplio, creo que no sé si de 7.000 hectáreas, así, que se extiende a partir del agua de hielo de Bolivia, así que pasa por el Paraguay, y bueno, y la suerte tenemos de que llegas por esta zona y pasa inclusive. Así que muchas localidades se benefician de este vital líquido que viene por agua del bañado, ¿no? El Bañado de la Estrella es una riqueza muy inmensa para ellos y para muchos, porque hay que acordarse que ellos también subsisten de la caza y de la pesca, así que el agua es fundamental para toda esa conservación. Este es Américo, director de la Escuela de Pozo Molina, Formosa, y nuestro principal referente no pilagá en este proyecto.
En el territorio formoseño viven hoy 26 comunidades pilagá, algunas más urbanizadas y cerca de la ruta, otras más alejadas, monte adentro, que son con las que elegimos trabajar: Pozo Molina, La Esperanza y El Descanso. Los pilagá son de espíritu y naturaleza nómade, y así lo fueron hasta hace pocas décadas. Con el tiempo, la ocupación de sus espacios por la explotación forestal y ganadera los obligó a desplazarse de sus territorios originales y a ocupar y residir en tierras mucho más pequeñas. Esto supuso la transformación de sus hábitats naturales. Viven del monte, y el monte casi no está. Continúan, sin embargo, viviendo en plena consonancia con sus territorios. Basan su economía en la pesca, la recolección de frutos y la caza. Los hombres capturan quirquinchos, suris, pecaríes e iguanas. Además, juntan algarrobo, chañar, mistol, tuna y molle. Sería el Pozo Molina, la más próxima a La Esperanza, y posterior, al finalizar, El Descanso ya, que son de la misma etnia. Son de muy escasos recursos. Hay que reconocer de que subsisten de la caza, de la pesca, de la recolección de frutos silvestres. También, además, cobran su pensión, jubilación, pero no les basta, ¿no? La falta de agua y las sequías son también características del lugar. El aprovisionamiento viene de una represa. Las artesanías realizadas por las mujeres tienen un fuerte impacto en su economía personal y en su comunidad. Todas estas actividades son valoradas como parte de la tradición y la identidad grupal. La artesanía es una de las riquezas culturales de los pueblos originarios, como así también la caza de subsistencia que realizan, ¿no es cierto? Caza, pesca. Américo nos habla además del respeto que tienen por la naturaleza los pilagá. Recolección de frutos silvestres, ellos viven, o sea, esa cultura permanece. Pero hay que reconocer también de que ellos no cazan en forma indiscriminada, ¿sí? Ellos cazan lo justo que van a utilizar. Y bueno, eso es la ventaja, porque no destruyen, ¿no es cierto? No hay una amenaza para la especie. Claro, el aspecto ecológico no. Es como que conservan, por ejemplo, las hembras, si los reconocen, no las cazan. Igual que los chiquitos. Los pichones tampoco. Y eso es importante, porque ya están haciendo una caza inteligente. En la comunidad es muy importante la recolección de miel, de mieles, como nos dicen. Ese es un producto natural que por excelencia para ellos, ¿no? La miel. Hay diversas especies también de abejas, o sea, productoras sería de miel. La más conocida es la abeja, sería la que le llaman la extranjera, y después hay otra, tienen sus nombres, ¿no es cierto?, en idioma, pero son como 5 o 6 especies también, de abejas productoras de miel. Pilagá. 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 Pueblo Pilagá. A partir de 1980, los pilagá obtienen los títulos de propiedad de sus territorios, pero les fueron asignadas parcelas discontinuas en menor proporción de las que habitaban ancestralmente. Como eran aptas para la explotación agropecuaria, las demás tierras habían sido privatizadas y otorgadas a latifundistas. Cada una de las comunidades pilagá cuenta desde entonces con una personería jurídica que las convierte en asociaciones civiles. La Ruta Nacional 81 atraviesa toda la provincia de Formosa. Desde 2008 está pavimentada. Esta ruta da acceso a muchas comunidades pilagá. Estanislao del Campo, Pozo del Tigre, con su comunidad Cuompí, y varias otras hasta llegar a Las Lomitas. Tomando la ruta provincial 28, es posible acceder a otros pueblos. Antes de llegar a Posta Cambio Salazar, se cruza un camino rural con un cartel que indica Comunidad El Descanso. Esta se encuentra a 30 kilómetros y es la primera comunidad pilagá a la que llegamos. En esa misma dirección seguimos 10 kilómetros más para pasar por La Esperanza, distante apenas 1,5 kilómetros de la más alejada, Pozo Molina. Casitas de barro y casitas nuevas de ladrillo con techos azules,
Una escuela grande y moderna en el centro de la comunidad que contrasta con el entorno, mucha vegetación, animales domésticos de chacra y monte, una pequeña iglesia, callecitas de tierra, son las características de las tres comunidades. Al llegar a Pozo Molina, los niños salen a nuestro encuentro. Las mujeres traen su cestería y saludan sonrientes. Algunas veces reciben visitas y nos estaban esperando. Entramos a la escuela. Cuando le preguntamos a Taki, el cacique, cuántas personas viven en la comunidad, nos cuenta que hay 47 madres solteras. Y ese dato, dicho de esta manera, llama nuestra atención. En total, nos dice que hay alrededor de 120 habitantes, incluyendo a los chicos. Muy buenos días. Hoy es el lindo día, lluvioso, pero no tanto llovizna muy fuerte. Y yo por mi parte soy como cacique de la comunidad de Pozo Molina, Fernández Taki, mi nombre, y agradezco la llegada de la Paula y con los compañeros que ha podido llegar en esta comunidad que es tan lejísimo, digamos. Estamos en medio del monte, pero sí, gracias a Dios que tenemos el camino, que puedo llegar bien con la gente a no visitar. Los caminos son de tierra y su acceso queda supeditado a las inclemencias climáticas. Así que, y bueno, es una zona bastante de carácter, o sea, geográficamente desfavorable, porque no contamos con caminos. Cuando llueve se torna muy difícil acercarnos a la escuela y salir a veces, como así también azotan muy fuerte los calores y también el frío por ser altura. Así que bueno. El camino es un desastre, no se puede transitar cuando llueve. Abril, estos días, mayo, se viene la lluvia. Después ya pasó enero, que llovió bastante. Nos cuenta el Mema Ariel Caballero de La Esperanza. Mema es maestro especial en modalidad aborigen. La educación intercultural bilingüe es parte de la Ley de Educación Nacional, sancionada en el año 2006. Es la modalidad del sistema educativo que garantiza la educación de los pueblos indígenas en las lenguas nativas y según los conocimientos y prácticas culturales de sus pueblos. Pozo Molina, además de ser la más alejada, como dijimos, tiene su historia. Sí, la más antigua también, porque acá fueron los primeros asentamientos de los primeros originarios que fundaron, sería que se radicaron acá. Y después comenzó a desprender otras comunidades, a formarse otras comunidades. Pero esta fue el primer asentamiento originario. Porque el asentamiento acá viene a raíz de que la gendarmería, no recuerdo bien en qué año, pero hubo esa masacre en Lomitas. Entonces la gente, los originarios disparaban al monte y bueno, hasta que se asentaron en un lugar, por ejemplo, en esta zona, y a raíz de esa masacre creo que de 1955 por ahí. En proximidad de la ciudad de Las Lomitas, en el paraje La Bomba, ocurrió una de las matanzas documentadas más grandes del siglo XX en territorio argentino. En octubre de 1947, el Escuadrón 18 de Gendarmería Nacional, con sede en Las Lomitas, atacó con armas de fuego a una concentración de personas del pueblo Pilagá, que se había reunido allí para reclamar por la explotación sufrida en los ingenios azucareros. Antes de la masacre, las familias Pilagá recibieron alimentos en mal estado que causaron al menos 50 muertes. La población blanca de Las Lomitas presionó al escuadrón de gendarmería para que actuara contra un supuesto malón indio en preparación. Yoyetapec, sazotapec, ansioretak, amita Dios. Yoyetapec, ansioretak, amita Dios. La tradicional espiritualidad religiosa Pilagá fue reemplazada a mediados del siglo XX por un movimiento religioso evangélico que sincretiza prácticas de corte chamánico. Pozo Molina es conocida y visitada porque allí vivió Luciano Córdoba, quien fuera un líder religioso Pilagá
que tiene su lugar sagrado en la comunidad. Su hija y referente espiritual, Magdalena, nos ofreció una hermosa ceremonia de bendición. Oh Señor Jehová, aleluya, tu nombre. Doy presente al Señor Corona, Señor Jesús. Que sea libre, Señor Jesús, aleluya, mi hermana, Señor, aleluya. Los cuerpos también, Señor, hay que bendecir, mi hermana, Señor. Aleluya, aleluya, tu nombre, Señor. La Esperanza. Comunidad de la Esperanza. La Comunidad de la Esperanza. ¿Cómo la sé? La Esperanza. La Comunidad de la Esperanza. Comunidad de la Esperanza. ¿Cómo la sé? Bueno, nosotros, la Comunidad de la Esperanza, pero hay un nombre, Pilaga, de esa, se llama ¿Cómo la sé? A causa de la deforestación de los bosques nativos, Argentina se encuentra en emergencia forestal. La mitad del desmonte que se produce es ilegal. La comunidad Cuomlacé, La Esperanza, fue declarada por el Comité Internacional del Corredor Biológico Mundial como el kilómetro cero en la lucha contra la deforestación. Su cacique, Osvaldo Caballero, acuerda con la decisión y recalca la importancia de preservar el territorio, tan vinculado con sus identidades. Preservar el monte es preservar su alimento, su trabajo, su vida. Nosotros somos desprendimiento de Pozo Molina. Acá la Comunidad de la Esperanza es jurisdicción de Posta Cambio Salazar, provincia de Formosa. 24 familias, en total casi 100 habitantes, pueblo Pilar. Acá los jóvenes y las mujeres se dedican solamente a las artesanías, el trabajo, algunas changas, y algunas familias que tienen hijos, que tienen asignaciones y con pocos recursos económicos. Hace algunos años, la comunidad La Esperanza se separó de la comunidad Pozo Molina, de la que era parte. Están separadas por solo 1,5 kilómetros y están muy relacionadas. Cada una tiene su escuela, su iglesia y sus autoridades. En La Esperanza la escuela es antigua y la edificación nueva es un gran jardín de infantes. Las mujeres y los niños se reúnen los fines de semana en el centro de la comunidad, frente a la escuela y la pequeña iglesia. Tejen canastos, charlan y escuchan música religiosa. En el descanso viven unas 130 personas. Es la más cercana al Bañado de la Estrella. A pesar de contar con título de propiedad comunitaria, en 1997 el gobierno ingresó a sus parcelas y comenzó a cavar profundos canales para derivar aguas del bañado. La obra de infraestructura perjudicó radicalmente la vida de los Pilagá. Las leyes nacionales e internacionales que protegen los derechos indígenas son claras. Toda actividad que pudiera modificar la forma de vida debe contar con la aprobación de las comunidades afectadas. Sin embargo, el gobierno ni siquiera les informó sobre el proyecto. Violó así el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas para tomar decisiones sobre los asuntos que podrían afectar su forma de vida. La comunidad afirma que entre 1/3 y la mitad de sus tierras son ahora proclives a inundarse, lo que en la práctica representa la pérdida de estas tierras durante largos periodos del año. Viste, acá nuevos son. Nosotros vivimos allá, pero cuando viene el agua, viene por acá en la gente, porque el agua, no sé qué año, viene otra vez, acá se hundí. Entonces esa escuela nueva, la escuela vieja están allá. Por ejemplo, yo vivo en allá, porque tengo miedo otra vez que me corre los bañados. Como consecuencia de las inundaciones, algunas familias del descanso decidieron tomar sus pertenencias e irse a otras comunidades para estar más seguros, mientras que otros tuvieron que desplazarse a otras zonas de la comunidad. El primer testimonio que escuchamos es el de Norma, que es la mamá de Julia. Julia tiene 40 años y se entrecorta su voz al recordar que tenía 18 cuando el agua los corrió de sus casas. Mira, nosotros nos corrió el agua y nosotros ahora vivimos acá.
donde no llega el agua. Historias en primera persona. Renzo era pequeño cuando vivió la inundación del Descanso. Nos cuenta que tenía 7 años. Iba a la escuela que estaba en la comunidad cerca del Bañado, Monte Adentro, que luego se inundó. Terminó sus estudios en la Escuela Nueva y hoy vive en Cuompí, comunidad Pilagá de Pozo del Tigre. Estas obras de infraestructura destruyeron aún más los recursos naturales esenciales para su subsistencia. La falta de voluntad política y el no tomar en serio los reclamos de las comunidades indígenas como la del Descanso no solo vulneró sus derechos, sino que reforzó la situación de discriminación y marginalización histórica. Ocurren muchas cosas que sensibilizan y quedan grabadas en los viajeros que se acercan. El canto Pilagá es uno de ellos. Cuando nos canta Norma, permanecemos todos en silencio, conmovidos. Aunque no comprendemos el idioma, somos partícipes de ese sentimiento. Sabemos de su alegría, ternura, tristeza y dolor. Entre Palabras y Artesanías, un podcast que permite acercarte a esas voces de mujeres y hombres de la Argentina profunda, con el deseo de generar empatía, conocernos, sentir respeto y orgullo por nuestros pueblos y sus comunidades artesanales.